toda la familia, junto a todos los compañeros, hoy lo que está innovando con esta paz que se va a ser olvidable. Nuestra dirigente de Sanatorio, también Verónica Benítez Herrera, hoy nos está acompañando, nuestro Walter Ortega Viviana, nuestro dirigente de la comunidad de Hualcán. 1, 2, 3, Tucuy esta vez. 1, 2, 3, Tucuy esta vez. 2, 3, Tucuy otra vez. 1, 2, 3, Tucuy esta vez. 1, 2, 3, Tucuy otra vez. Tucuy otra vez. Eso. Eso. Hoy tenemos la presencia. ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡El saludo! Para nuestro Enrique Luis García, nuestro doctor, nuestro vecino que nos acompaña en esta tarde olvidable, junto a su amada esposa, que hoy también nos está engalanando en esta noche maravillosa, en esta tarde inolvidable, la señora María Elena Zurito, hoy está compartiendo con nosotros. Su señora también, a toda la familia, nosotros el caballero Alfredo Falcón, nosotros a todos ustedes. Todos nos están engalanando esta tarde inolvidable. Muy bien, ahí está saludando a nuestros hermanos vecinos. Hoy nos están saludando, por supuesto, para esta tarde que va a ser inolvidable. Esta tarde que va a ser gloriosa, nuestro Enrique Luis García que está de cumpleaños. ¡Tres turnos para nuestro doctor Kiki! ¡Kiki! ¡Fuerte la palma, por favor! ¡Fuerte la palma! Nuestro doctor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tucuy esta vez. Ya, listo. 1, 2, 3. Tucuy esta vez. 1, 2, 3. Tucuy esta vez. 1, 2, 3. Tucuy esta vez. Fuerte las palmas para ustedes. Muy bien, ahí está nuestro doctor. Ahí están las mamitas tomándose la fotito para el recuerdo. Muy bien, muy agradecido a todas las zonas que nos acompañan. Las diferentes zonas 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7. Sí, claro, vamos saludando todos los nombres que tenemos preparados de los diferentes lugares, de diferentes zonas que nos están acompañando. Gracias a los amigos de Salamanca, gracias a los amigos de Valquivieso, 1, 2, 3, Tucuy esta vez. Grumete, Medina, Olimpo. Tucuy esta vez. 27 de abril, Asociación Los Claveles, San Francisco. Los amigos de Tupac Amaru, Alto Barbadillo, Micaela Bastida, María Parado de Bellido, nuestra Virgen del Carmen también, Cerro Candela, Urbanización C, Espina, Fortaleza. Los amigos de la Carreña, amigos de Santa Rosita, Santa Marta, González, los amigos de Amauta Unidos, los amigos de las Américas, la gente maravillosa de Raucana, San Antonio, los amigos de San Gregorio, la gente de San Roque también, Virgen de Cocharca, 26 de mayo, Javier Herau, 25 de julio, extraordinario. Síguete que tienes, por favor. Muy bien. El saludo también para los amigos de Santa Clara, Ramiro Cuidador, Apurímac, Militar, los amigos de San Luis. 1, 2, 3, Tucuy esta vez. 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 Vamos, 1, 2, 3, Tucuy esta vez. 1, 2, 3, Tucuy esta vez. Ahí está nuestro doctor de toda la vida, después de mucho tiempo que nos estamos reencontrando por ese lado, en su gran monomástico, qué bonito. 1, 2 y 3. Esta vez. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Fuerte la palma, por favor, fuerte la palma. Eso. Wow, nuestro doctor hoy está de onomástico. Maravilloso día. 14 de octubre. Como dice la mamita, mes morado. Nuestro Señor de los Milagros, que nos va a hacer el milagro.
Ahí está el saludo, el abrazo, la foto con todos nuestros vecinos allegados, que se dedican a esta comunidad, a nuestra tierra de Atentado. El amor, el cariño y el respeto también junto a toda su bella y hermosa familia. Queremos darle un abrazo fraterno y con mucho respeto saludar también a la señora María Elena Zurito. Ahí está su esposa de nuestro... Fuerte la palma para la esposa de nuestro doctor, que está por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. La preciosa María Elena Zurito, que hoy está presente acompañando a su esposo en el programa máximo para poder saludar. ¡Ay! 1, 2, 3, ¡Dupuy! 1, 2, 3. ¡Dupuy esta vez! 1, 2, 3. ¡Dupuy esta vez! 1, 2, 3. ¡Dupuy! ¡Esta vez! Esto. 1, 2, 3. ¡Dupuy! ¡Esta vez! 1, 2, 3. ¡Dupuy! ¡Esta vez! Muy bien. ¡Fuerte la palma! ¡Vamos! Vamos a calentar. Wow, qué bonito, qué bonita tarde. Una tarde maravillosa, una tarde de iluminación. Sí, la mayoría son mujeres, dice la mamita por allá. Sí, estamos siempre apoyando a las mamitas, siempre en las buenas y en las malas, acompañando, por supuesto. Claro que sí. Ah, muy bien la mamita, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, está bien, está bien. Un saludo para los amigos también de la comunidad autogestionaria de Huaycán, desde la zona A hasta la zona Z. Un saludo para la mamita de San Antonio también. Presente. 2, 3. ¡Dupuy esta vez! ¡Fuerte! 1, 2, 3. ¡Dupuy esta vez! 1, 2, 3. ¡Dupuy esta vez! 1, 2, 3. ¡Dupuy esta vez! 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Dupuy esta vez! Esto, fuerte la palma nuevamente, por favor. Vamos a darle con alegría, con emoción, entusiasmo. En este día tan importante. Felicidades, doctor, felicidades. Qué bonito ver a tantas mujeres, a tantos caballeros que también nos están mandando mensajes en el TikTok, en el Facebook, en la página oficial. Nos están saludando y siempre dándole el respaldo correspondiente a nuestro doctor Enrique Dupuy García. Ahí está la mamita, qué lindo. El saludo para todas, feliz cumpleaños. Nuestro doctor Enrique Dupuy hoy está de cumpleaños. ¿Cuántos años piensa que está cumpliendo? A ver. 18, dice la mamita. 18 años. Ay. Por allá le ponen 20 añitos. En su punto, dice la mamita. Sí, en buena edad. Está muy bien. Qué bonito reencuentro, qué bonita forma de recibir a nuestro doctor Enrique Dupuy García. Años, fuerte la palma por favor nuevamente para nuestro doctor. Fuerte la palma, que se escuche, que se sienta. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Fuerte la palma, por favor. Muy bien. Muy bien, tenemos también una presencia que nos va, una sorpresa, en un ratito se nos viene en este gran onomástico. Muchas sorpresas que tenemos preparado para nuestro doctor Enrique Dupuy García en esta noche conmemorada, en esta noche muy bonita. 1, 2, 3. Dupuy, esta vez. 1, 2, 3. Dupuy, esta vez. 1, 2, 3. Dupuy, esta vez. 1, 2, 3. Dupuy esta vez. Eso, muy bien. Siempre con las ganas, siempre con la garra, siempre con el corazón en la mano. Y qué mejor del pueblo para el pueblo, nuestro doctor Enrique Dupuy García. Su bella esposa, que hoy también nos acompaña, nos brinda con su presencia, con su belleza, para poder decir a los amigos vecinos de Ante Vitante, gracias por venir y compartir el cumpleaños de nuestro
doctor Enrique Dupuy García, nuestra María Elena, su hijo, mi esposa, por supuesto, del doctor gran Enrique Dupuy García. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso, fuerte las palmas otra vez. Muy bien, a ver, júntense mamitas para que se tomen la foto. Júntense ahí para la foto, para el recuerdo, para la página oficial, para las redes sociales, que todo esto va a quedar impregnado en la historia de nuestro doctor Enrique Dupuy García. Ahí estamos, bien. Todos están tomándose la fotito. Aquí, chicas. Ahí también tenemos la presencia de nuestra dirigente de San Antonio, la señora Verónica Benavides Herrera, dirigente de la comunidad de Huaycán también, el señor Walter Ortega Illanes, y también Olenka Huamán Malma, representante de los jóvenes de ATE. ¿Ah? Una fotito para el recuerdo. Listo, muy bien. El orden correspondiente para poder brindar el saludo a nuestro doctor Enrique Dupuy García. Hemos estado cantando, hemos estado disfrutando con los papitos, las mamitas que han venido a acompañar en esta tarde maravillosa. Muy bien, qué bonito. El gran saludo, el gran aprecio para toda la familia. Muy bien, ahí está el caballero, la garra que le pone. Muy bien, ¿ah? Ahí está nuestro doctor conversando. ¡Tres hurras para nuestro cumpleañero! ¡Vigi! ¡Fuerte la palma, por favor! Hoy estamos de cumpleaños, doctor. Muy bien, ¿ah? Excelente. Está cumpliendo 40 años. Ya me mandaron el DNI. 40 años, ¿ah? Sí, está jovencito nuestro doctor Enrique. Sí, ahí está el saludo. Reencuentro con los vecinos. Muy bien, de ATE Vitarde. Y por supuesto compartiendo con todas las diferentes zonas que hoy están presentes con nosotros. ¿Ah? Buen provecho también a las mamitas que están compartiendo ahí. Muy bien, provecho. Saludos para las diferentes zonas del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las diferentes zonas de ATE Vitarde que han venido a poder saludar y poder compartir con nuestro doctor Enrique Dupuy García en su gran onomástico. Muy bien, ahí está el abrazo fraterno. Una fotito ahí para el recuerdo. Sí, muy bien. Vamos a saludar, que ahí están los jóvenes también, que le dan la bienvenida, el saludo. Ahí está, muy bien, ahí están los jóvenes que está compartiendo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí estamos ya coordinando para que puedan brindar sus palabras de agradecimiento a todos ustedes por haber venido y formar parte de esta noche, de esta tarde de gala. Muchas felicidades, doctor Enrique Dupuy García, a todos los coordinadores que se han dado cita desde muy temprano para que esta reunión haya sido muy bonito. Esta reunión sea muy amena en esta bella y hermosa familia. Muy bien, ahí está la fotito de recuerdo. Ahí está tomándose con su esposa también. Por supuesto con todos los amigos que están compartiendo con nosotros. La señora María Elena Subito. Ahí está. Fuerte la palma, por favor, para nuestro doctor Enrique Dupuy García. Muy bien. Doctor, ¿cómo está? Después de mucho tiempo. Sí, muy bien, gracias a Dios. Mira cómo está. Muy agradecido. Hemos estado en todos los eventos cantando con el doctor Enrique, ahí con toda la orquesta completa hemos estado cantando. Sí, hemos estado aquí. ¿Dónde sería? ¿Aquí? ¿Está bien? Listo, muy bien. Fuerte la palma para el doctor, por favor. 3 hurras para el santo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Fuerte la palma, por favor. Ahora sí.
buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar entonces la invitación cordial, ya tenemos el orden. Muy bien, vamos a darle primero el agradecimiento a todos los padres de familia, amigas de familia que han venido en esta noche inolvidable. Queremos invitar a la dirigente de San Antonio, a la señora Verónica Benítez. Fuerte las palmas para ella, por favor. Eso. Quiero regalarle unas palabritas a nuestro doctor, que hoy está cumpliendo un añito más de vida. ¿Dónde está la gente de San Antonio? Eso, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mamita preciosa? Vamos a brindarle las palabras correspondientes. ¡Ay! Oh. Muy buenas tardes. Todos los presentes de esta reunión. Agradecemos a todas las personas que han organizado esta reunión por el cumpleaños del doctor Dupuy. Doctor Dupuy, a usted el pueblo lo quiere, lo ama, lo estima. Siempre, desde el día que lo hemos conocido, desde aquel tiempo hasta ahora, seguimos en la buena y en la mala, estamos con usted, doctor. Siempre nuestro cariño, nuestra aprecio a usted, a su familia, ¿no? Por eso todos estamos siempre viendo las reuniones, ¿no? Y esta vez usted va a ser el elegido. Usted va a ser nuestro alcalde. ¡Eso sí! Con usted va a ser el cambio en ATE. Usted va a ser la única persona que va a dar el cambio a todo el distrito de ATE. Vamos a recuperar todo lo que las municipalidades nos han quitado. Nuestros bienes que son de todos nuestros asentamientos, todo lo que hemos luchado con los recursos propios, hemos hecho nuestros trabajos, nuestras obras, pero sin embargo, este señor en X no ha venido a ser dueño, pero con San Antonio ha chocado mucho. Creo que en el momento de hablar, pero doctor, yo le doy muchas felicidades, le doy muchas bendiciones, no, pues sería de su cumpleaños, en nombre de mi directiva de San Antonio, que los tengo presentes. Yo soy la subsecretaria general, el presidente ha viajado, ¿no? El presidente Marcial Paragua. Pero estoy yo para darle esos cariños, aplausos. Bienvenido, doctor. Usted también va a ser siempre bienvenido en San Antonio. El pueblo de San Antonio lo quiere, siempre lo espera. Ya es su casa, doctor. Usted sabe, su esposa María Elena, siempre hemos trabajado, está presente, es muy linda. Muy especial, doctor. Usted es la única persona humilde, sencillo, que quiere a los pueblos. No da diferencias a nadie. Para usted, al menos desde que yo le conozco, ha sido igual para todos. Por eso, doctor, doctor, muchas gracias por todas las obras que nos hizo usted a nivel Mayamauta, San Antonio. Por usted tenemos el cambio. Si no hubiera sido usted, hasta ahorita estuviéramos viviendo en precarias condiciones. Que nunca, 25 años, 28 años, nunca, ni un alcalde quiso hacernos nuestras obras. Pero usted llegó y nuestro cambio, como se ve ahora, todos vivimos, la que es mejor que en su barrio, doctor. Muchas gracias, muchas felicidades, muchas bendiciones, doctor. Usted surra para el doctor Dupuy por su cumpleaños y porque va a ser alcalde de ATE. Lo necesitamos al doctor para un nuevo cambio en nuestro distrito. Gracias, doctor. Gracias, muchas bendiciones. Muy bien, qué lindas, hermosas palabras, extraordinarias. Nuestra Verónica Benítez Herrera, dirigente de San Antonio. Censura para nuestro cumpleañero, doctor Enrique Dupuy García. ¡Y sí! Vamos calentando, no tiene que ganarnos el frío,
llegó la sorpresa. Futbolista de Universitario de Deportes, Paolo Maldonado. Maestro. Wow, sí, mire, wow. Tremendo deportista. Es la sorpresa de la noche. ¡Fuerte las palmas, por favor! ¡Fuerte las palmas! Esto tiene que quedar para la historia, para la foto. Nuestro Paolo Maldonado, por supuesto, tremendo crack. Y yo soy de la UA. Claro. ¿De la UA? No, yo siempre he sido de la UA. Que Anita, no te olvides la foto con nuestro Paulito. Tremendo. Vamos a darle el micro para que pueda dar sus palabritas. Paolo Maldonado, unas palabritas para nuestro doctor. Fuerte la palma, por favor, fuerte la palma para nuestro Paolo Maldonado, universitario. Crema toda la vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nada, primero el agradecimiento acá por la invitación de compartir esta actividad. Para nosotros es súper importante estar acá con el doctor Dupuy, que lo conocemos, bueno, él es hincha de la U, del mejor equipo de Perú, como debe ser. Por ahora. Así que nada, les deseo un feliz cumpleaños, espero que la pase bien y que bueno, que se pueda cumplir los sueños y los objetivos que tiene la política no hay nada. Así que nada, debemos apoyarlo y en cualquier momento siempre a la orden. Llegaron Centro Adulto Mayor Santa Clara también presente. ¡Fuerte la palma! Ahí está, fuerte la palma. Adelante, doctor, adelante. El saludo para nuestro adulto mayor de Santa Clara. ¡Fuerte la palma! ¿Dónde está? Muy bien. Saludo para la presidenta, la señora Ana. Muy bien. Sí, ahí está, nuestra secretaria también, Gloria Ledesma. La tesorera Nati Soto, asistencia social, Isidora López. Son 60 asociados. Hoy han llegado 35, más de la mitad. ¡Eso! Adulto Mayor Santa Clara, presente con nosotros. Muchas felicidades, por supuesto. Felicidades. Muy bien, un saludo para nuestro adulto mayor Santa Clara presente, muy agradecido. Han venido 35, más de la mitad son 60 del Centro Adulto Mayor Santa Clara. Nuestra presidenta, nuestra secretaria, nuestra tesorera, nuestra asistente social. Muy agradecido, fuerte la palma para nuestro adulto mayor Santa Clara. Muy bien, una fotito para el recuerdo. A ver, ahí está. Un saludo también para la bella esposa de nuestro doctor Enrique, María Elena Suizo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fuerte las palmas, a ver, fuerte las palmas. De la misma forma queremos felicitar a nuestro dirigente de la comunidad de Huaycán, el señor Walter Ortega Illanes. ¿Dónde está? A ver, fuerte las palmas. Huaycán presente también. El saludo a nuestro doctor por su gran onomástico y el pase correspondiente a algunos de los dirigentes nombrados y conocidos en Huaycán. Muy buenas noches, estimados amigos, doctor Dupuy, muy buenas noches. Para, en primer lugar, agradecer a los organizadores de esta importante reunión por haberme invitado para dar el saludo y unas palabras por este motivo importante de cumplir años nuestro amigo el doctor Dupuy. Probablemente debe ser algo inusual que sucede en muy pocos distritos, que un candidato, una persona, pueda suscitar y mantener expectativas a un pueblo como el distrito de Ate para persistir en contra de una mafia que ha gobernado 20 años. Y esa persistencia
tiene que dar un fruto. Por supuesto que sí. Yo conversaba con una amiga hoy, después de mucho tiempo que no la veía, y yo le decía, ¿y tú, amiga Eva, qué puedes destacar del doctor Dupuy? Y algo me dijo, no lo sé, sé que fue un gobernante y un buen gobernante, pero lo que puedo destacar que es una persona correcta. Y efectivamente, acá no hay un grupo de políticos con determinada posición que apoya a un político tradicional. Acá hay un apoyo que nace de manera espontánea de lo mejor del distrito de Ate para apoyar a una persona correcta, a un gobernante que en su tiempo no hizo distingo de ninguna naturaleza y gobernó efectivamente para todos. Y eso es importante y eso es beneficioso para nuestro distrito de Ate. Y por eso se tiene que luchar, se tiene que persistir, como el doctor persiste y persiste, y hasta que finalmente se logre llegar nuevamente para todos nosotros, para el beneficio de todos nosotros, para el distrito de Ate, para que sea alcalde nuevamente. Vecinos y vecinos, hay una tarea titánica indudablemente, porque nos enfrentamos a una mafia que tiene más de 20 años, que tiene los medios económicos, que tiene, en fin, toda una maquinaria electoral. Pero yo creo y creemos, y por eso estamos aquí reunidos, que vale la pena. Y que efectivamente no ha habido en todos estos tiempos un líder que pueda competir de tú a tú con esa mafia. Por eso persistiremos hasta lograr el éxito. Muchas gracias. Un, dos, tres, Dupuy esta vez. 1, 2, 3, Dupuy esta vez. 1, 2, 3, Dupuy esta vez. 1, 2, 3, Dupuy esta vez. 2, 3, Dupuy esta vez. Fuerte la palma, por favor, fuerte la palma para ustedes mismos. Hoy estamos de onomástico. Nuestro doctor Enrique Dupuy García hoy está un añito más de vida. Le ponen 40 años, doctor. Muy buenas noches con todos. Quiero empezar por agradecer a un grupo de amigos que de manera cariñosa, de manera desinteresada, con mucho esfuerzo, han organizado esta reunión. Al señor Manuel, que nos ha prestado su lindo local para poderlo llevar a cabo. Para todos ellos que vienen trabajando ya hace un montón de días atrás para poder lograr que hoy día me hagan este lindo homenaje y este lindo cumpleaños, yo les pido un fuerte aplauso, por favor. La verdad es que es absolutamente conmovedor que yo comparo, y las comparaciones evidentemente son odiosas, pero se hacen siempre, como hay otros candidatos que vienen festejando, autofestejando su cumpleaños, gastando ingentes cantidades de dinero para poder generar la percepción de un gran apoyo, mientras que nosotros, solamente por el cariño y por el interés de poder demostrar ese afecto y de manera absolutamente desinteresada, han hecho un esfuerzo con sencillez y con humildad para poder lograr el día de hoy hacer este evento. Realmente es absolutamente emocionante. Yo les agradezco de verdad, de todo corazón. Quiero resaltar también la presencia y la visita de un crack de nuestro fútbol peruano, como es el señor Paolo Maldonado, que ha tenido la generosidad de disponer un rato de su apretada agenda para acompañarnos esta noche. La verdad que yo lo valoro y lo agradezco eternamente, Paolo, sobre todo de una figura que ha dado tanto para el fútbol peruano y para nuestro querido Club Universitario de Deportes, que he dicho ese de paso, estamos a puertas del tricampeonato y de 5 campeonatos seguidos.
¡La U campeón! El equipo del barrio es la U porque queda acá pues, en el distrito, con lo cual es Yo les agradezco de verdad y me han hecho algunos regalos al caminar, quiero agradecerles mucho por esto, pero especialmente por un detalle. Me han regalado acá una imagen del Señor de los Milagros y la verdad es que para mí el Señor de los Milagros tiene una especial relevancia porque mi abuela era devota del Señor de los Milagros. Mi abuela todos los octubres, durante toda su vida, se ponía el hábito morado, todo el mes de octubre. Mi abuelo tuvo un cáncer, lo operaron, lo desahuciaron. Mi abuela fue a la imagen del Señor de los Milagros a pedirle que por favor lo curase y mi abuelo vivió un montón de años y se curó y de a partir de ahí fue absolutamente devota del Señor de los Milagros. Caminaba con el anda siempre descalza, caminando y con su hábito morado durante todos los meses de octubre de toda su vida, con lo cual este regalo tiene una especial relevancia y muchísimas gracias por eso. Quiero resaltar también la presencia de los adultos mayores que han venido acá de Santa Clara, que es un grupo de señoras y señores maravillosos que se organizan y que se juntan siempre todas las semanas y que han tenido la generosidad de venir hoy día a acompañarnos. Muchísimas gracias. El tiempo en el que estuvimos en la municipalidad, recuerdo yo que tuvimos un proyecto muy bonito y además de hacer las actividades que siempre se generaban, recuerdo que alguna oportunidad, cuando recién empezamos, fuimos a donde estaba el taller, ¿cómo se llama el taller de la municipalidad? Maestranza, en Maestranza. Y había un montón de chatarras y camiones viejos. Y yo contraté a un señor que ya es mayor, que era de la edad de mi padre incluso, que fue incluso mi dirigente deportivo porque él siempre se dedicó al negocio de la venta y compra de autos y tenía un taller. Y entonces me lo encontré de manera casual y le dije, Claudio, se llamaba Claudio Zagal, y le dije, Claudio, yo te apuesto en mi camino porque necesito que me apoyes y me ayudes, porque Maestranza es un dolor de cabeza para mí, porque todo el día roban ahí. Lo único que hacen es robar y robar el aceite, la hidronina, las llantas y todos los perros y todas las cosas que hay. Entonces, Claudio, vente y trabaja conmigo. Claudio al día siguiente fue a la municipalidad y me lo llevé a Maestranza. Fue a Maestranza y lo primero que me dijo, no seas malo, ¿cómo pueden trabajar en estas circunstancias? No había baños, no había... Era un desastre Maestranza, era un asco. Tuvimos que rehacerlo completamente, hacer camarines, duchas, ponerles casilleros para que la gente que trabaja ahí trabaje con dignidad, como debe ser cualquier trabajador. Y a partir de ahí, Maestranza empezó a funcionar. Y en esa visita con Claudio, había un bus viejo que no sé qué alcalde en el pasado lo había adquirido, pero que nunca estaba funcionando, estaba destartalado. Y Claudio me dijo, voy a ponerlo en valor, lo voy a arreglar completamente. Y como a los 3 meses me toca la puerta de la municipalidad y me dice, oye Quique, te tengo una sorpresa. Y bajamos a la calle y era la sorpresa. Ese bus que se encontraba destartalado estaba nuevecito, le había arreglado el motor, le había arreglado la suspensión, le había arreglado la dirección, lo había pintado, es decir, lo dejó completamente nuevo. ¿Es eso, no? Entonces, ¿qué hacemos después con este bus? Y entonces se lo dispusimos a las personas de la tercera edad para que pudiéramos organizar siempre con ellos una serie de actividades, como por ejemplo, iban a los paseos a los ríos, íbamos con paseos a la playa, es decir, una marea. Así que cada vez que los veo me acuerdo de este lindo detalle y con gran alegría les hago a ustedes un homenaje el día de hoy. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3.
quiero de verdad agradecerles y solidarizarme también con todos ustedes, porque al igual que ustedes, como vecinos, me siento fastidiado, mortificado por las circunstancias diarias por las cuales tenemos que vivir, en donde todo el caos y la delincuencia reina en nuestra ciudad y en particular en nuestro distrito. Es realmente terrible, uno camina tenso y asustado por las calles como consecuencia de la inseguridad, del desorden. Sin ir más lejos, yo me he aparcado acá en el centro comercial, más o menos cerca, pero he caminado y la caminata casi no puedes hacerla porque todo está invadido. El caos y el desorden es el que impera en el distrito y por eso es que me solidarizo con todos. Por acá. Así que eso. Y luego, finalmente quiero destacar a una chica maravillosa como Lenka. En su discurso habrán estado atentos y me alegra haberla escuchado, porque en verdad me da satisfacción y alegría el poder tener la tranquilidad del saber que hay jóvenes preparados, jóvenes que de verdad quieren trabajar y quieren hacer las cosas bien, y la tranquilidad que me genera de cara al futuro. Así que los jóvenes tienen que asumir responsabilidades, pero tienen que prepararse para poderlas asumir, porque el hacer gestión pública no es una labor fácil, es una labor difícil. La tentación en la gestión pública siempre está a la vuelta de la esquina, es complicado, es difícil, los procedimientos hacen que las entidades públicas sean normalmente deficientes y hay que poner un gran esfuerzo para empujar las cosas y poder sacar adelante. Así que me ha encantado y me ha emocionado escucharla a Olenka, la felicito y me da la tranquilidad de saber que los jóvenes están siempre al pie del cañón para poder asumir responsabilidades en nuestro país. Y finalmente ahora sí, hacer una reflexión, porque se viene ahorita primero una campaña nacional y después una campaña municipal. En la campaña nacional va a haber muchos candidatos de todas las formaciones o de todas las propuestas y de todos los colores. Y van a venir siempre a ofrecer muchas cosas. Meditemos siempre en nuestro voto. La elección la tenemos que hacer con responsabilidad. Es una cosa seria. De eso depende nuestro futuro. De eso depende el futuro de nuestros hijos. Miren lo mal que le estamos pasando en los últimos años, donde han habido 8 o 9 presidentes en los últimos 10 años. ¿Cuántos ministros de Estado han habido? Ya se perdió la cuenta hace mucho tiempo. La inseguridad y el caos es producto de la inestabilidad política que vivimos a lo largo de estos años. Y eso es responsabilidad de todos nosotros, porque somos nosotros los que lo elegimos. Y por lo tanto, no podemos señalarlos a ellos como culpables, sino hay que hacer un autoanálisis, hay que reflexionar, hay que ser autocríticos y hay que darse cuenta que el error no estuvo en ellos, sino en nosotros por haberlos escogido. Así que trabajemos en esta campaña con las personas que ustedes consideren que por convicción sean las personas más adecuadas. Hagámoslo serio, pero pensemos bien, analicemos bien. No nos dejemos sorprender o por un regalito o por algunas palabras bonitas, sino veamos realmente su trayectoria, veamos que sean personas que no han tenido cuestionamiento en el pasado. Hay autoridades que ahora quieren volver a ser autoridades de uno u otro puesto, y la verdad es que gente que merece ser apoyada, hay que hacerlo, hay que empujar y hay que ayudarlos y hay que apoyarlos. Pero aquellos sinvergüenzas que una vez más quieren volver a la cosa pública para aprovecharse de todas las circunstancias y las bondades que esto brinda a costa de todos nosotros, no lo debemos permitir. Pero eso es responsabilidad nuestra. Eso es responsabilidad nuestra. Entonces, seamos autocríticos, seamos realmente autocríticos y pensemos y analicemos con mayor detenimiento. Este consejo que les estoy dando, transmítanselo a nuestros hijos, transmítanselo a nuestros vecinos, transmítanselo a nuestros amigos, porque si no, lamentablemente, después de cada elección, los años por delante, los vamos a sufrir y la vamos a seguir pasando mal. Y eso no es bueno, eso no es justo, eso no es correcto y eso no nos lo merecemos. Por lo tanto, pensemos bien las cosas, analicemos bien las cosas y entreguémonos con pasión
y con convicción y con compromiso al proyecto político que ustedes consideran debe ser apoyado. Muchísimas gracias por este compartir. Me encuentro muy contento de estar acá con ustedes y nada, a festejar. Muchísimas gracias. ¡Fuerte las palmas! Nuestro precandidato, nuestro doctor Enrique de Puy García. ¿Con qué partido estamos? ¡Avanza! 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 Nuestro precandidato. ¿Y cuál es su símbolo? ¿Cuál es el símbolo? El tren. Fuerte la palma, por favor, para nuestro cumpleañero. Muy bien. Vamos a prender la velita. Vamos a cantarle el cumpleaños. Muy bien, ahora sí, escucha. Muy bien. Listo. Vamos entonces a cantar el cumpleaños a nuestro doctor. Vamos todos a ponernos de pie, por favor. A ver, por favor, nos ponemos todos de pie. A ver la velita. Vamos a...